¿Qué tal, chicas, chicos? En este video vamos a hablar nuevamente sobre la solución de triángulos oblicuángulos, esta vez utilizando la ley de senos. Esta ley nos dice que en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Eso quiere decir que para este lado A, su ángulo opuesto es A mayúscula, lo voy a marcar aquí, y podemos decir que ese lado sobre el seno del ángulo A es proporcional al lado B sobre el seno del ángulo B, que a su vez es proporcional al lado C sobre el seno del ángulo C. Cada una de estas pequeñas comparaciones que estamos haciendo de estas divisiones, el lado A sobre el seno del ángulo A, se llama una razón. Ya lo hemos mencionado muchas veces en clase, ¿ok? Esta razón, cuando yo comparo dos razones, lo voy a marcar aquí en rojo, por ejemplo estas dos, lo que tengo es una proporción, ¿ok? Es decir, el resultado de esta división debe ser igual al resultado de esta división, es decir, son proporcionales ambos números, ¿ok? ¿En qué nos ayuda escribir así la proporción? Si tú te das cuenta, tiene la forma de una regla de 3 que hemos trabajado desde la secundaria, ¿ok? El nombre correcto es proporción, y lo que vamos a hacer es tratar de armar nuestra proporción de tal manera de que nosotros conozcamos 3 elementos y nos falte solamente uno, ¿ok? La idea obviamente es encontrar el valor de ese valor desconocido que todavía no sabemos cuánto pudiera llegar a valer, ¿ok? ¿Cuál es el orden para armar esta proporción, para comparar este par de números? Bueno, va a depender de lo que nosotros conozcamos de nuestro triángulo. Es decir, así como estoy ahorita comparando el lado A con el lado B, sin problema podría comparar el lado B con el lado C, o incluso, los voy a marcar con amarillo, podría hacerlo con respecto al lado A y el lado C, ok. Ahorita vamos a verlo con ejemplos numéricos. En el primero nos están diciendo que tenemos un triángulo ABC. Nuevamente, acuérdate que estas letras llaman o dan nombre a los ángulos del triángulo. Y me dice que el ángulo A mide 50.1 grados, el ángulo B mide 70.6 grados y el lado C mide 10.5. Queremos resolver el triángulo. ¿Qué es resolver el triángulo? Acuérdate, resolver el triángulo es conocer todos sus ángulos y todos sus lados. Entonces, dada la información, lo más sencillo es encontrar el tercer ángulo. ¿Por qué? Pues porque ya tengo dos, y además yo ya sé hasta este momento que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo, en este caso el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, es igual a 180 grados. Entonces, sé que A mide 50.1 grados, B mide 70.6 grados y C, bueno, desconozco su valor, pero puedo a partir de este planteamiento saber cuál es su valor. Si yo sumo 50 más 70 me va a dar 120 y 0.1 más 0.6 me va a dar 0.7. Entonces 180 menos 120.7 grados es el valor de mi ángulo C. Estos dos números estaban sumando, pasaron del otro lado restando. ¿Cuál es la diferencia? Pues debe ser de 59.3 grados, ok. Ya tenemos uno de nuestros resultados. Acuérdate que estamos buscando 3, conocemos 3 datos, nos faltan los otros 3. Ahora sí, con respecto a lo que tengo, conozco uno de los lados, pero me faltan los otros 2. Entonces, mi primer planteamiento sería decir que C sobre el seno de C debe ser igual a cualquiera de los otros dos lados, el que a mí me convenga. Voy a empezar en orden alfabético, aunque ya dije que es completamente indistinto. Ahora voy a sustituir los valores que conozco, ¿no? En el caso del lado C, ya me habían dicho desde el principio que ese lado mide 10.5. El seno es el del ángulo de 59.3 grados. En el caso del lado A, lo desconozco, sigo diciendo que se llama A, pero el seno sería el del ángulo de 50.1 grados. Por lo tanto, el lado A es igual a multiplicar 10.5
por el seno de 50.1 grados y luego dividirlo entre el seno de 59.3 grados. Vamos a hacer esto en la calculadora. Voy a escribir primero el numerador, abro un paréntesis, 10.5 multiplicando, abro otro paréntesis para escribir el ángulo. En la calculadora de unos primero se pone el ángulo, luego la función, cierro ambos paréntesis y divido entre, nuevamente primero el ángulo, 59.3 y la función seno. Cierro el paréntesis y digo igual. El resultado es de 9.368. Ahora toca calcular el lado B sobre el seno de B y voy a utilizar la misma comparación que estaba haciendo con el lado C y su ángulo. Entonces voy a decir que B es igual a C por el seno del ángulo B dividido entre el seno del ángulo C. El lado C mide 10.5, el seno ahora es el del ángulo B que mide 70.6 grados y lo voy a dividir entre el seno del ángulo C que mide 59.3 grados. Vamos a la calculadora, abrimos un paréntesis, 10.5 por, abrimos otro paréntesis, 70.6, ponemos la función trigonométrica y cerramos ambos paréntesis. Luego dividimos entre, otra vez primero el ángulo, 59.3 y luego la función seno, cerramos el paréntesis y decimos igual. Eso es 11.51. Ok, entonces ya tenemos los dos lados de nuestro triángulo. Bien, ya en un video anterior determinamos que existen dos leyes para solucionar triángulos oblicuángulos y el uso de cada una de ellas depende de la información que conozcamos del triángulo. En el ejemplo anterior conocíamos un lado y dos ángulos, ahí no hay problema, se utiliza la ley de senos. Sin embargo, existe otro caso que es cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Si analizamos esta información de una manera más detallada o nos imaginamos los posibles escenarios en los cuales puede llegar a presentarse, nos damos cuenta de que puede existir este triángulo o esta figura en la cual pues conozco un ángulo, dos lados y el ángulo que conozco está puesto a uno de esos lados, ¿ok? Esto no necesariamente es un triángulo, aquí se ve en la figura y por lo tanto es posible que ni siquiera tenga solución. El otro caso es cuando al ir calculando los demás datos que nos hacen falta nos damos cuenta de que alguno de los ángulos que desconocíamos de hecho mide 90 grados, es decir, tenemos un triángulo rectángulo, puede llegar a pasar. La otra es que con respecto a esos tres datos que conocemos, existan dos triángulos que cumplan con esas características, es decir, que tanto su ángulo A mida lo mismo como su lado opuesto A mida lo mismo y no necesariamente, vamos a decir aquí que el lado B también mide lo mismo, pero el ángulo C no necesariamente medía lo mismo en ambos triángulos y obviamente el lado C tampoco mediría lo mismo y pasa lo mismo con el lado B. Vamos a ver a continuación un ejemplo numérico para que podamos visualizar mejor esto. Y bueno, la cuarta posibilidad o el cuarto escenario que pudiera llegar a pasar es cuando existe una sola solución. Ok, ahorita vamos a verlo numéricamente para que vaya quedando más claro. Aquí por ejemplo nos dicen que la ley de senos la vamos a ocupar para resolver un triángulo ABC con un ángulo A de 24.5 grados, un lado A de 6 y un lado B de 12.2. Acuérdate que resolver el triángulo es tener estos datos que nos hacen falta, ¿no? Entonces, de entrada vamos a decir que conozco lado A y ángulo A. Entonces, bueno, me conviene tener esta primera razón.
¿ok? ¿Con quién la voy a comparar? Bueno, conozco el lado B, me conviene compararla con el lado B sobre el seno de su ángulo opuesto, que aún no sé cuánto mide. Vamos a comenzar por despejar el seno de B. El seno de B está dividiendo, debe pasar del otro lado multiplicando. Tendríamos A por el seno de B sobre el seno de A, y esto es igual a B. Luego el seno de A está dividiendo, debe pasar del otro lado multiplicando. A por el seno de B igual a B por el seno del ángulo A. Por último, el lado A está multiplicando, debe pasar dividiendo. Así, el seno del ángulo B es igual a B por el seno del ángulo A entre el lado A. Vamos a hacer esto en la calculadora. Vamos a limpiar primero aquí y vamos a hacerlo con los valores que ya sabemos, ¿no? B mide 12.2 y debe multiplicar al seno de 24.5. Abro un paréntesis, 12.2 por otro paréntesis, 24.5, trigonometría seno, cierro, y eso lo divido entre A, que mide 6. El resultado es de 0.843. 0.843. Aquí hay que tener en cuenta un par de situaciones importantes. Ya vimos en plano cartesiano la representación de ángulos, ¿ok? Y ahí pudimos constatar que los ángulos que son coterminales pues tienen diferentes medidas, pero sus funciones trigonométricas miden lo mismo. Otra forma de verlo es que los ángulos que son suplementarios también tienen las mismas funciones trigonométricas. Escríbelo aquí como una notita. De hecho, yo lo voy a poner aquí en una pequeña nota. El seno de ángulos suplementarios es igual. Ok, no olvides que los ángulos suplementarios, vamos a poner otra notita, los ángulos suplementarios suman 180 grados. Ok, esas son dos situaciones que debemos tener en cuenta para este tipo de resolución. Lo vamos a poner por aquí para tenerlo muy claro. ¿Qué quiere decir? Bueno, que existen por lo menos dos ángulos que sumados miden 180, cuyo valor de la función seno sea 0.843. ¿Cómo encuentro esos ángulos? Sería muy bueno saberlo, ¿no? Pues primero puedo decir que ese ángulo, que va a ser mi ángulo B, pues ya dijimos que va a tener dos posibles valores. ¿Cómo encuentro eso? Bueno, primero de esta solución que tengo, voy a despejar B. Lo voy a hacer de este lado. Voy a decir que B es igual a esta función seno, pasa del otro lado, como seno a la menos 1, y entre paréntesis voy a poner 0.843. Me va a dar algo aproximado porque no tomé todos los decimales, ¿ok? Si tú lo haces con todos los decimales, quizás te dé algunos grados más o menos, según sea el caso, pero bueno, va a ser muy aproximado. Aquí lo que hago es escribir primero 0.843 y después en trigonometría, segunda función, seno a la menos 1, y el resultado es 57.45. Dado que el resultado fue 57.45, este es uno de los posibles valores de B. Lo vamos a poner aquí. 57.45 grados. ¿Y cómo obtengo el otro posible valor de B? Bueno, pues a 180 grados le voy a restar 57.45. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Limpiamos,
180 menos 57.45. Eso es 122.55. Acuérdate que estoy hablando de grados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que yo voy a calcular un triángulo en el cual mi ángulo B mida 57.45 y otro en el cual mida 122.55. Voy a marcar en este primer triángulo este resultado porque es el que voy a tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Qué me falta? Bueno, ya tengo lado A, lado B, obviamente pues me falta el lado C. Menos 81.75 grados. Continúo aquí bajito y ya tengo el tercer ángulo de mi triángulo. Y conozco dos lados, solamente me falta determinar cuál es la medida del tercer lado. Entonces puedo plantear, voy a hacerlo primero con A sobre el seno de A. Y voy a decir que esto es igual a C sobre el seno de C. Ok, entonces A mide 6, ya sabíamos. El seno de su ángulo opuesto es el seno de 24.5 grados. Y eso debe ser igual al valor de C que aún no conocemos sobre el seno de mi ángulo de 98.25 grados. Hacemos el despeje como siempre lo hemos hecho. C va a ser igual a 6 veces el seno de 98.25 grados entre el seno de 24.5 grados. ¿Okay? Vamos a la calculadora, limpiamos, paréntesis 6 por paréntesis 98.25, segunda función, trigonometría, seno, cierro y divido entre otro paréntesis 24.5 y trigonometría, seno, otra vez cierro mi paréntesis y doy igual 14.31 aproximadamente. Acuérdate, eso va a depender mucho de todos los decimales que utilicemos o no. Ya tenemos el valor del lado C. Ok, vamos a utilizar este ejemplo también para dejar claro que las proporciones, como dijimos, funcionan sin importar el orden. Aquí utilicé la proporción de A sobre el seno de A comparado con C sobre el seno de C, y puedo hacer lo mismo para calcular C, pero utilizando la proporción de B sobre el seno de B. Lo vamos a hacer solamente para que puedas observar que nos daría exactamente lo mismo, ¿no? O bueno, otra vez insistiendo, en la situación de que no utilizamos todos los decimales nos va a dar algo muy aproximado, pero sin duda va a ser un resultado que va a ser válido. Ya en el despeje, ya dijimos que, voy a hacerlo así directamente, C es igual a B, el lado B mide 12.2, por el seno del ángulo C, ese es el ángulo de 98.25 grados, y lo vamos a dividir entre el seno del ángulo B, que es el seno de 57.45 grados. Otra vez nos vamos a la calculadora, limpiamos, abrimos un paréntesis, 12.2 por el seno de 98.25, trigonometría, función seno, cerramos, dividimos entre 57.45 la función seno, cerramos y esto nos da 14.32. Ok, lo voy a poner aquí abajito porque ya no me cabe muy bien ahí. Como puedes observar, el resultado varía muy poco con respecto al que calculamos utilizando A sobre el seno de A. Ok, entonces nuevamente estamos solamente verificando que estas proporciones se cumplen sin importar el orden o cuáles sean las razones que estemos comparando. Ok, ¿qué sigue? Pues hacer el mismo cálculo del ángulo C y el lado C, pero ahora considerando que el ángulo B mide 122.55 grados. Lo vamos a hacer aquí en la siguiente diapositiva. B es igual a
122.55 grados. Vamos a hacer ahora este supuesto y vamos a determinar los valores primero del ángulo C. Ya sabemos que C, vamos a plantearlo así, es igual a 180 grados menos el valor del ángulo A y menos el valor del ángulo B. Entonces C es igual a 180 grados menos 24.5 grados menos 122.55 grados. 32.95 grados. Ese sería el valor del ángulo C. Date cuenta pues que se aleja bastante de que calculamos para el otro triángulo, ¿no? Ahora vamos a hacer las mismas proporciones para calcular el lado C, A sobre el seno de A, que sería igual a C sobre el seno de C. Por lo tanto, C es igual a el lado A por el seno del ángulo C sobre el seno del ángulo A. Aquí mismo voy a hacer la sustitución. A mide 6, el seno sería del ángulo de 32.95 grados y eso lo dividimos entre el seno de 24.5 grados. Dijimos que podemos hacer lo mismo pero con la proporción de B, ¿no? Lo vamos a hacer simultáneamente, simplemente, insisto, para verificar que ambas se cumplen. No es necesario que lo hagas en tus ejercicios o en tu examen, con una basta, pero aquí lo que queremos es hacer como la demostración y que tú observes que estas propuestas pues funcionan en ambos sentidos, ¿no? Aquí tenemos C y en este caso va a ser igual a B por el seno de C entre el seno del ángulo B. En este caso B mide 12.2 y se multiplica por el seno del ángulo C, que ya dijimos que es de 32.95, y en el denominador tenemos ahora el ángulo de 122.55 grados. Ok, vamos a poner esto en la calculadora. Limpiamos primero y vamos a hacerlo así. Abrimos y esto es 6 por 32.95 y luego la función seno. Cerramos y dividimos entre 24.5 y la función seno. Cerramos y damos igual y eso es 7.869. 7.869. Vamos a ver qué pasa con el otro planteamiento y ahí tenemos, voy a hacerlo así en paréntesis, 12.2 por 32.95, la función seno. Cerramos, dividimos entre 122.55 la función seno y el resultado es de 7.872. 7.872. Fíjate que en ambos ejemplos que hemos visto hasta ahorita, pues bueno, coinciden en el primer decimal, ¿no? Ya a partir del segundo ya no coinciden, pero siguen siendo muy aproximados. Bien, ahora vamos a imaginarnos cuál sería el triángulo, ¿no? Imagínate que el triángulo, ya dijimos, es ABC, el ángulo A es de 24 grados, vamos a decir que este sea un lado y por aquí esté el ángulo de 24 grados. Luego el ángulo B aquí mide 122.5 grados, es decir, es un ángulo más abierto. Vamos a hacerlo más o menos así y vamos a decir que este sea nuestro otro ángulo, que es el ángulo C. Vamos a ponerle nombres A, B, C y vamos a poner las medidas para que nos quede un poquito más claro. Este es 24.5, este es 122.55 y este es 32.95. Nota que pues por ahí va la proporción, ¿no? Obviamente los lados, pues A, este de aquí mide 6, B mide 12.2 y el lado C mide 7.8. En el primer triángulo que resolvimos con los datos que nos dieron, nos damos cuenta de que el ángulo C mide más de 90 grados, es decir, está un poco abierto aquí. El ángulo A
sigue midiendo los 24.5, pero el ángulo B pues ya no mide tan grande, ¿no? Entonces aquí vamos a poner sus datos. Este es 24.5 grados, este se quedó como 57.45 grados, y este, que es un poco mayor a 90, mide 98.25. ok, date cuenta de que son dos triángulos diferentes, y se entiende que, bueno, tú podrías hacerlos más proporcionales en tu cuaderno, pero aquí el lado C ya mide 14.30, bueno, vamos a poner 14.3, el lado opuesto A sigue midiendo 6 y el lado opuesto a B sigue midiendo 12.2. ok, entonces ya aquí nos damos cuenta cómo a partir de estos tres datos pueden surgir dos triángulos diferentes. Incluso en estas representaciones que hicimos un poquito así sencillas, en el tercer ejemplo vamos a resolver un triángulo para el cual conocemos dos ángulos y un lado. Este fue el primer ejemplo que hicimos, muy parecido. Entonces pues aquí lo más sencillo es comenzar por determinar el valor del ángulo A, que como ya sabemos es igual a 180 grados menos 38 grados menos 77 grados. A, por lo tanto, es igual a 180 grados menos 115 grados, que nos da igual a 65 grados. Esta es la medida de nuestro ángulo A. ¿Qué nos falta? Bueno, la medida del lado B y del lado C. Vamos a comenzar comparando el lado A sobre el seno de su ángulo, igual con el lado B sobre el seno del ángulo opuesto, AB. Así B es igual a A por el seno de B sobre el seno de A. Sustituimos los valores. A mide 50.28, B mide 38 grados, y esto lo vamos a dividir entre el seno de 65 grados. Y comenzamos por decir que 50.28 está multiplicando al seno de 38 grados, y esto lo vamos a dividir entre el seno de 65 grados. El resultado es de 34.15. Entonces el lado B mide 34.15. Ahora vamos a calcular a el lado C. Ok, lo vamos a hacer partiendo de la comparación de B sobre el seno de B, que es igual a el lado C sobre el seno del ángulo C. Entonces comenzamos por decir que C es igual a B por el seno del ángulo C sobre el seno del ángulo B. B mide 34.15. Lo vamos a multiplicar por el seno de 77 grados y lo vamos a dividir entre el seno de 38 grados. Y escribimos 34.15, que está multiplicando a el seno de 77 y dividiéndose entre el seno de 38 grados. El resultado es de 54.04. Nota que los resultados pues deben ser coherentes, ok, entonces o proporcionales a lo que tú ya estás viendo en el triángulo, ¿no? Si me están diciendo de entrada que el lado A, vamos a escribirlo aquí, este lado mide 50.28, pues me suena mucho o es muy lógico que el lado C sea mayor, se nota desde aquí del diagrama, y mide 54.04, y el lado B es menor y mide 34.15. ok,
Los resultados, insisto, deben ser coherentes y lógicos, deben sonarte, no deben ser resultados de cientos o de miles o negativos, ¿no? Eso ya de entrada pues no podría ser posible. Si te sale algo por el estilo, pues algo hiciste mal. Verifica sobre todo en tu calculadora que la opción esté en grados, la opción de modo, y no esté en radianes o en gradianes, ¿ok? Y bueno, ya terminamos este triángulo, tiene una sola solución, ¿ok? Vámonos al ejemplo número 4, donde tenemos el mismo caso. Tenemos el caso en que conocemos dos ángulos y un lado. Entonces me falta el ángulo C, y esto es igual a 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo B. Sustituimos los valores que conocemos. A mide 37.5 y B mide 28.1 grados, 4 grados. Esa es la medida del ángulo C. Para continuar vamos a calcular el lado B y comenzamos planteando que A sobre el seno de B sobre el seno del ángulo A es igual a B sobre el seno del ángulo B. Por lo tanto, B va a ser igual a A por el seno del ángulo B entre el seno del ángulo A. A mide 90, el ángulo B mide 28.1 grados y el ángulo A mide 37.5 grados. Vamos a poner esto en la calculadora para obtener el valor del lado B. Vamos a escribir primero un paréntesis y vamos a poner 90, que está multiplicando a el seno de 28.1, trigonometría, seno, cerramos, dividimos entre 37.5, función seno, cerramos, y el resultado es 69.63. 69.63. Esa es la medida de B. Vamos a ponerlo aquí. Ya sabemos que A mide 90. Nuevamente se ven más o menos proporcionales. Y ahora vamos a calcular el lado C, ya utilizando los datos de B, porque pues ya los tenemos a la mano. ¿Okay? Vamos a decir que B sobre el seno del ángulo B es igual a C entre el seno del ángulo C. Por lo tanto, el lado C minúscula es igual a B por el seno del ángulo C entre el seno del ángulo B. Esto es igual, B ya dijimos que mide 69.63, el ángulo C lo calculamos y mide 114.4 grados, y eso lo vamos a dividir entre el seno del ángulo B, que mide 28.1 grados. Vamos a la calculadora nuevamente, limpiamos y comenzamos escribiendo 69.63 por 114.4, luego la función trigonométrica seno, cerramos, dividimos entre 28.1 y la función seno, cerramos, y el resultado es de 134.62. 134.62. Date cuenta, insisto, que los datos son coherentes, son lógicos, se ven proporcionales, ¿no? Es lógico que si este lado mide 90, pues este que es más largo, el lado C, pues debe medir más de 90, ¿ok? Este debe medir menos de 90, pero pues no puede medir 6, ¿no? O 4, un número muy pequeñito. Tiene que ser un aproximado y en el orden en este caso de decenas, ¿no? Entonces, pues así podemos corroborar a simple vista que nuestros datos pues son correctos, y ya terminamos. Para el siguiente triángulo vamos a hacer algo muy parecido. Aquí tenemos el caso de que conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Entonces tendríamos que verificar si este ángulo tiene o no dos soluciones. Vamos a comenzar primero por determinar el seno del ángulo C, porque con respecto a lo que yo conozco es lo que puedo hacer. Fíjate, B
sobre el seno del ángulo B va a ser igual a C sobre el seno del ángulo C. Luego en clase me preguntas, ¿por qué eligió B y C? Bueno, pues porque son los datos que tengo, ¿ok? Eso es lo primero que va a determinar cuáles son las posibles comparaciones que puedo hacer, ¿vale? Ahora ya vimos en el despeje anterior que el seno de C pues va a ser igual a C por el seno del ángulo B entre, en este caso, el lado B. Ok, entonces vamos a calcular el seno de este ángulo sustituyendo los valores. El lado C mide 9.78, lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo B, que mide 29.63 grados, y luego lo vamos a dividir entre el lado B, que mide 12.48. Y comenzamos, ya habíamos dicho, por poner un paréntesis y escribimos 9.78. Multiplicamos por, abrimos otro paréntesis, ponemos el ángulo 29.63, luego la función trigonométrica que es seno, cerramos el doble paréntesis y dividimos todo eso entre 12.48. El resultado es 0.3874. 0.3874. Acuérdate que esto es aproximado, tiene muchos más decimales, pero bueno, ya habíamos mencionado anteriormente que el seno de este ángulo pues puede coincidir no solamente al de un solo ángulo, sino al de dos. Para eso primero tendríamos que verificar pues cuál es este ángulo, ¿no? Lo C es igual al seno a la menos 1 de este número que tenemos aquí, que es 0.3874. Escribimos esto en la calculadora y es, abrimos un paréntesis, .3874, la segunda función del seno, y aquí ya nos dice que eso es 22.79. Entonces podemos decir que el ángulo C mide aproximadamente 22.79 grados. Ok, ¿existirá algún otro valor para C? Sí. ¿Cómo le hacemos? Pues bueno, calculamos 180 grados menos 22.79. 180 menos 22.79. El resultado es de 157.21. grados. Este es otro posible valor del ángulo C. Podríamos quedárnoslo para calcular dos triángulos probablemente, pero desde aquí tenemos que hacer un breve análisis, ¿no? Si este ángulo mide 157.21 y el de acá mide, el que ya conocemos, mide 29.63, que es este de acá, 29.63 grados, pues bueno, ¿cuánto medirá el ángulo C? Desde aquí donde lo veo, como está mi imagen, pues es obvio que no mide los 157.21. Primero. Segundo, ¿qué tendría que corroborar o qué otra prueba puedo hacer si es que no tuviera yo la imagen, ¿no? Pues determinar si el seno de este ángulo es igual al de 22.79. Voy a comenzar por decir que 22.79 y calcular su función seno, ¿no? Que bueno, ya la tenemos ahí y era de 0.3873. Pero ahora vamos a hacer lo mismo con 157.21. Y la función trigonométrica seno nos dice que, fíjate, mide exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, idealmente tendríamos que calcular ambos triángulos. Sin embargo, insisto, por la situación de que tenemos el diagrama, pues este ángulo es muy pequeñito y por lo tanto mide 22.79. Ok, entonces vamos a continuar ahora calculando los lados que nos faltan. Aquí el lado B mide 12.48, el lado C mide 9.78, el lado A es obviamente más grande, pero debe ser algo
pues aproximado a estos números, ¿ok? ¿Qué me falta aquí? Bueno, vamos a poner esto aquí encerradito para dejarlo pendiente, ¿no? Y el valor de C lo voy a resaltar en amarillo. Este es el del ángulo que ya determinamos que es el nuestro, ¿no? Ahora sí, vamos a calcular el lado A. El lado A sobre el seno del ángulo A debe ser igual al lado B sobre el seno del ángulo B. Y bueno, tengo el ángulo C y tengo el ángulo B, pero casualmente me falta el valor del ángulo A para poder aplicar esta fórmula. Entonces, previo a llegar a este paso, lo que voy a hacer es decir que A es igual a 180 grados menos 29.63 grados, que es el valor de B, y menos 22.79 grados, que es el valor de mi ángulo C, el que acabo de calcular, 38 grados, ¿ok? Que sería el ángulo que me hace falta, que evidentemente sí es mayor de 90 grados, ¿no? 127.58 grados. Ahora sí, vamos a despejar el lado A. A es igual a B por el seno de A sobre el seno de B. Por lo tanto, A es igual a 12.48, que está multiplicando al seno de 127.58 grados entre el seno de 29.63 grados. 12.48 que está multiplicando al seno de 127.58. Aquí ya escribimos la función seno, cerramos ambos paréntesis y dividimos entre 29.63 la función seno, cerramos el paréntesis y damos igual. Eso es 20.00. Entonces A mide 20.00. Esta es la distancia que tenemos aquí. Date cuenta de que, insisto, sigue siendo coherente, ¿no? Si es mayor a 12, no es exageradamente mayor, no mide cientos, ¿ok? Pero tampoco me salió menor o negativa, que eso es lo que debería yo estar esperando, ¿ok? Vamos a ver qué pasa rápidamente si yo considerara que mi ángulo C, en lugar de medir 22 grados, pues mide 157. Lo primero que debo corroborar es qué es lo que pasa si, por ejemplo, yo calculo el valor del ángulo A. Acuérdate que para este caso vamos a ponerle aquí con verde. Caso 2, considerando que este fue mi caso 1, el que ya resolvimos por completo, vamos a considerar ahora lo de acá, ¿no? Imagínate que quiero calcular A, ¿no? Entonces digo que A es igual a 180 grados menos el ángulo B, que mide 29.63 grados, menos el ángulo C, que estoy considerando que mide 157.21 grados. Ponemos esto en la calculadora, es 180 grados menos 29.63 menos 157.21 grados. El resultado es de menos 6.84. Y aquí me detengo, ¿no? Porque ya sé, porque ya lo vimos, que sin duda existen los ángulos negativos, ¿ok? Pero en el caso del triángulo, pues obviamente ya perdería todo sentido, ¿ok? Es decir, el ángulo que yo tengo acá no es negativo en el sentido de su giro y mucho menos en su dimensión, porque aquí me dice que mide 6.48 y pues me doy cuenta que aquí la apertura es mayor, ¿no? Entonces, esta prueba que hice aquí pues me sirve para determinar que este caso, en este ejemplo que estoy viendo, en el ejemplo número 5, existe una sola solución, ¿ok? Aunque sí hay otro ángulo, que es el que tengo aquí, que tiene el mismo valor de la función trigonométrica seno, no quiere decir que exista otro triángulo con este ángulo que calculé
que pueda ser posible de construir, ¿no? Otra vez la idea de este ejemplo es que pues no todos los que parecen que tienen dos soluciones tienen dos soluciones, y no todos los que parecen que tienen una solución pues tienen una sola solución, ¿no? Aquí ya quitamos nuestro posible caso 2 y ya argumentamos por qué existe una sola solución para este triángulo. Entonces ten en cuenta los casos en los cuales puedes utilizar la ley de senos. Acuérdate que también existe la ley de cosenos, que veremos en el siguiente video, para resolver triángulos oblicuángulos. Hasta entonces.